Y no, 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 no. O sea, en el año voy a dar 30 clases, ¿no? O sea, de secretos, ¿no? 10 y luego 10. Sí, no, 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 no. Conocidos, no. Déjame, déjame decirles cursos. Se los digo de una vez. Bienvenidos, bienvenidos. La semana siguiente vamos a ver, digo, el curso siguiente, Hugo van der Goes, Botticelli, el Jerónimo el Bosco, Carpaccio, Valdungrien, Durer, Rafael, nada más con la Madonna Sixtina, Grunewald, un maestro flamenco desconocido, que bueno, es muy importante, y un pintor alemán también desconocido, pero también muy importante. Ese es el plan. Pero si ustedes tienen, es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sí, son 10 sesiones, pues por módulo. Si ustedes tienen una petición especial, pues claro que le puedo poner. Sí, o sea, realmente esto es para, pues para ustedes. Es lo bonito de los grupos pequeños, ¿no? Que se puede dialogar. Como la clase es de secretos, pues como que doy por un hecho que la gente se sabe la Capilla Sixtina, ¿no? O sea, no, no, como son secretos, no. Pudiéramos, por ejemplo, eh, muy sencillamente, muy sencillamente, pudiera quitar a Carpaccio y poner eh, la explicación específica de la Capilla Sixtina y del juicio final, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? En caso dado que fuera una mayoría, lo que les llame la atención, pero sí sería importante, pues, que yo les platique cosas que normalmente no se las saben ustedes, ¿no? Eso es lo, sí, por año, ¿verdad? Sí, cronología. Sí, sí, es totalmente cronológico. Sí. Y el módulo de otoño, pues es una maravilla porque son puras mujeres. Sí, son puras mujeres y cierro pues con la cereza, ¿verdad? Que es Artemisia. Eh, este módulo específico pues tiene esta situación de mi viaje, entonces se separa pues como que en dos tramos, pero pues cuando se avisa con tiempo y todo no es tanto el problema, malo cuando nada más no llega, ¿no? La maestra es, ese sí es problema. En otoño, estas mujeres tienen muy poco de saber lo que hicieron, lo que armaron. Sí, por favor, sí, gracias. Y yo creo que también vamos a pagar el. Oh, gracias. Eh, mira, ya encontró el botón naranja, porque ya se enfrió el cuarto, ¿verdad? Ya se enfrió. Lo interesante de este módulo, o sea, que es ya el módulo de otoño, es que estas mujeres tienen muy poco de haber sido descubiertas. No empecé con las medievales, que realmente ya tengo años de especializarme, ¿no? De especializarme en las medievales, pero, mira, aquí está Laura. ¡Ay, qué bueno! Tenemos a Juliana, tenemos a Maggie, tenemos a Laura y, bueno, aquí también existe aquí otra persona que está, que ya se, ¿cómo se dice? Mira, hola. Y la asistente de Laura también ya está tomando la clase. Listo, ya se acabó la prueba y vamos a hacer el chair. Aquí está. Fíjense que me tomé la libertad el día de hoy de eh, una de dos. O les doy. Ay, ay, qué chistoso. No, perdón, perdón, perdón. Me fui a WhatsApp, digo a Google, no tengo por qué estar ahí. Un segundo, por favor.
Esto, muy bien, este es el que necesito. Me tomé la libertad de prepararles la clase de la leyenda dorada, porque vi que cuando les dije que me recordaran de la leyenda dorada, pues nadie supo de qué estábamos hablando. Entonces dije, no, yo creo que sí vamos a hablar de la leyenda dorada. Aquí está. Entonces, voy a platicarles. Hola, hola, hola. Qué bueno. Voy a platicarles de la leyenda dorada y de, pues, la preciosura de la leyenda de la Veracruz. Pero también tengo preparada la otra clase. No crean que me estoy así saltando programa. Vamos a ver cómo nos va de tiempo. Yo creo que sí vamos a poder ver las dos. Estoy segura que les va a llamar la atención, las dos. Pero, ¿por qué me gusta dar la clase de la leyenda dorada? Porque muchas personas que no la conocen, que no están familiarizados, pues con ese fenómeno, porque sí está catalogado como un fenómeno social, eh, cuando ya la conocen, pues podemos, ¿no? Podemos como entender o al menos justificar muchas cosas que a los que nos gusta el arte, pues encontramos y vemos que no tiene nada que ver con cuestiones bíblicas, ¿sí? O sea, por eso es tan difícil encontrar automáticamente el significado de muchas de las obras de lo que es siglo XV, siglo XVI, XVII, porque si no te sabe la leyenda dorada, no puedes entender lo que estás viendo, o si no sabes mitología griega, por ejemplo, no puedes entender directamente lo que está sucediendo. Entonces, para el ejemplo más maravilloso y más contundente de cómo se puede esparcir una idea, porque la leyenda dorada pues se hizo, se escribió, sí, 177 capítulos. Y entonces ustedes, como son súper buenos estudiantes, ahorita ya están pensando, ay Blanca, por favor, si la gente ni leía, ¿cómo que todo el mundo se sabía la leyenda dorada? Les estoy leyendo la mente, lo están pensando. Lo que pasa es que alguien escribía, leía, alguien pedía una obra de arte y cientos de personas veían esas paredes cada vez que iban a misa o cada vez que iban a confesarse. Entonces, algo que empezó como algo único o un libro carísimo, porque solamente había dos o tres en el mundo entero y lo que quieras, ¿verdad? A la vuelta de 10 años o a la vuelta de 100 o de 200 años, al estar en los frescos, al estar en las pinturas públicas, pues era el único libro que podían tener acceso en otros siglos, ¿verdad? Las masas. Cierto, no sabían leer, pero aunque algunos sí supieran leer porque eran burgueses o comerciantes, pues también era cierto que no había libros con una facilidad. Eran libros muy, pero muy, muy caros y había muy, muy pocos. Esto que yo les voy a platicar de Piero de la Francesca, sí quisiera por favor que notaran que es siglo XV. Entonces no me salí tanto así como del tema, no fue que nos saliéramos, ¿no? Del caminito. Nada más que normalmente no platico de Piero de la Francesca en estas clases de los secretos, porque como es tan importante, estoy platicando de Piero en todas las clases. Entonces dije, bueno, no lo voy a poner en secretos porque a lo mejor pues ya lo conocen, pero ya surgió esta oportunidad y no la voy a desaprovechar. Sí quisiera por favor que notaran la cantidad de años que estuvo trabajando en estos frescos, ¿sí? Él empezó en 1452 o 53 y dio por terminada la obra hasta 1466. ¿Todos esos años fue de corridito? No, porque en a mediación, más o menos, lo mandó llamar un papa para que hiciera ciertos trabajos desafortunadamente destruidos. Entonces no podemos saber realmente, ¿verdad?, qué obra fue, pero sí podemos notar una diferencia entre la composición, el arreglo de cada escena antes de ir a Roma y conocer a los que estaban allá, ¿verdad?, que en ese momento eran más flamencos que italianos, y la composición o los colores que utilizó cuando ya regresó de Roma y pues traía ideas nuevas y de alguna manera aprende. Bueno, más si eres genio, ¿verdad? Pues claro que aprendes. Entonces, por favor,
Cuando nosotros ahí vemos 52, 53, 66, sí, por favor, hay que recordar que fueron dos etapas, ¿no? Que estuvo en Roma a mediación. ¿Por qué fue muy famoso? ¿Cuál va a ser una de sus obras que lo va a hacer increíblemente famoso? Y que muy seguramente, gracias a esa fama, lo llamaron a Arezzo, ¿no? La ciudad de San Francisco, donde están las basílicas y todo. ¿Por qué lo han de haber llamado? Por esta obra. Esta obra está hecha en el 50. Ya él lo llamaron en el 52 porque se nos murió el que estaba haciendo el fresco. O sea, ya estaba listo, ya estaba compuesto, ya estaba el dinero destinado, etcétera, en la parte del coro de esta basílica, eh, que dejó de ser coro y empezó a ser una capilla de una familia muy rica. Se les murió el artista y tuvieron que decidir. ¿Por qué decidieron por Piero? Porque ya en ese momento su fama, pues, ya caminaba, ya era famoso. Se considera que este bautismo de Cristo en 1450 se pasó la voz, la gente lo iba ¿cómo se llama? A ver para poder aprender y todo. Y si quisiera, por favor, que notaran el tipo de arreglo, el tipo de arreglo geométrico. Estamos a la mitad del siglo XV. Ya si la gente te decía, no, es que yo te puedo hacer el horizonte perfecto, pues el que pagaba les decía, pues ya sé, o sea, pues estamos en tiempos donde la gente sabe, ya la perspectiva no era la novedad. Sí, ya las personas podían aprender perspectiva, aunque no estuvieran en un gremio, podían aprenderlo porque había tratados de perspectiva. Entonces, Piero, al hacer esta obra, no se iba a mortificar con que hubiera castillitos allá a lo lejos o una ventana abierta. ¿Se acuerdan la del entierro de la Virgen, no? Con el muelle para que se notara. Ya no era su mortificación. De alguna manera, él entregó algo totalmente nuevo, realmente nuevo. Una de las cosas que va a ser, pues, a la vista, muy, pero muy, muy clara la novedad, es esta situación donde lo terrenal y lo sublime o lo sagrado no está representado por ángeles volando o por un Dios Padre que se estuviera, no sé, como asomando, lo que quieras. Fíjense cómo el círculo que está eh, claramente identificando quiénes están adentro de lo sagrado y quiénes están por fuera. Fíjense, es el Espíritu Santo, San Juan, Jesús y estas figuras que todo mundo quiere decirnos que son ángeles, pero pues no crean que se les ve las alas a todos. O sea, sí se les ven a unos alas, pero no a todos. Y sí, por favor, noten cómo por fuera de este círculo perfectamente, pues están las otras personas que se estaban bañando en el río Jordán. Porque no es como que San Juan Bautista haya cerrado como escena de crimen, no, al río y que nadie tuviera que estar más que Jesús para ser bautizado. Pues en el río se estaba bañando la gente, no existía el bautismo y bueno, pues bíblicamente, ¿verdad? Se hizo esa situación. Entonces, lo que él hizo en este momento, donde el Espíritu Santo tiene exactamente el centro de un círculo, pero no exactamente el centro de la obra, fue muy, pero muy admirado en su momento, ¿sí? Por la gente, pues que estaba en ese ambiente y que pagaba por esas obras. 2 añitos después, 2 añitos y medio después, Piero de la Francesca empezó a trabajar en la capilla Bach. Esa familia, pues en ese momento era la que traía más dinero y pues es el momento que hicieron un trabajo, qué bárbaro, extraordinario y lo siguieron pagando y pagando a través de los años. Esta capilla, como les decía hace ratito, se encuentra en el coro de la Basílica de San Francesco en Arezzo, en Italia, ¿verdad? Donde dejó un magnífico ciclo sobre la leyenda de la Veracruz. Veracruz significa la cruz verdadera, ¿sí? La cruz donde realmente fue Jesús crucificado. Y por eso lo pongo por separado. Veracruz son dos palabras, la cruz verdadera. Este ciclo de pinturas está considerado como el primero en Italia que toca este tema y de ahí en adelante pues va a ser un tema franciscano.
¿sí? La idea de que estuviera en una basílica de San Francisco, en Arezzo, etcétera, claro que lo va a hacer como un tema franciscano. Estas pinturas marcan el final de un largo desarrollo de la pintura del siglo XIV. Pues sí, va caminando y caminando y caminando y muchas veces no se llega a un brinco. Nada más es un poquito más bonito, un poquito más claro, así un poquito. Esto definitivamente se cerró un ciclo y, bueno, una etapa y se abre otra etapa. Piero de la Francesca lo que hace es ser la llave, ¿no? De esta puerta. Estos frescos establecen nuevas maneras de realizar las narrativas. Narrativas, ¿por qué? En el medievo, en una sola tabla o en una sola escena, podían poner como si fuera un cómic hasta 5 momentos de un cuentito, de una narrativa, de una historia. Y el que estaba acá de este lado viendo esa escena, pues ya se sabía la historia. Entonces no era como uno, dos, tres, cuatro, como un cómic. No. Era un bosque hermosísimo y acá, bueno, es que pues a mí me da mucha risa, ¿no? Es de Botticelli y es un regalo de bodas. Ahí está en el Prado. Es un regalo de bodas. Y pues si tú pasas rapidito o cansada, porque muchas veces cuando andas en los museos, ya lo que no quieres es ni pensar, ¿verdad? Si tú pasas rapidito o cansada, pues tú ves un bosque sososazo así, wow, porque es rectangular, o sea, es larga el formato, y ves un banquete y le lees que es Botticelli y dices, ay, tengo que acordarme que la vi porque pues esto es muy famoso, ¿no? Y te vas. Pero cuando realmente la estudias, pues de repente ves una encuerada por allá corriendo y luego de repente ves otra encuerada por allá haciendo comida por perros. A ver, pues que no era un banquete en un bosque, pues ¿qué está sucediendo? Ya te pones a checar, digo, pues, cada quien tiene su forma de checar, y era un regalo de bodas recordándole lo que le pasaba a las infieles. Se las comían o sea, el esposo o el suegro tenía derecho a echarla, ¿verdad?, de la casa y echarle, pues ya saben que en aquellos tiempos todo el mundo tenía jaurías, ¿no? De pues, sus propios perros y les podían. Entonces, eso es lo que está pintado y en una sola escena está desde el banquete de la boda, el juglar que está pues entreteniendo a los invitados y recuerda esa historia, pero también está pintada la historia en una sola escena. La idea, la forma es totalmente medieval, aunque la fecha aunque no sea el arte así totalmente medieval. En estos frescos es tan compleja la narrativa que Piero simple y sencillamente nos dijo a todos nosotros, pues el que tenga oídos, que oiga. Ahí se lee. Si ustedes no pudieron saber quién era Cosroes y quién era Magencio y quién era Constantino, pues lo siento en el alma, vayan y pregunten. ¿A quién? Pues a su maestro de historia. Yo no soy maestro de historia, ¿sí? Es bien diferente la audacia de Piero de decir, a ver, ¿quién va a ver mis pinturas? Pues los mismos que se saben la historia completita de la Veracruz. Porque voy a estarme mortificando en tener que hacer grandioso el tercer episodio si yo lo que quiero hacer grandioso son las dos batallas, la de Constantino y la de Cosroes? La tengo que poner pues en el pedazo más grande. Pues si la quiero hacer grandiosa, pues tiene que estar en el pedazo más grande. El pedazo más grande estamos hablando de 4,5 metros o cosas por el estilo. Entonces él lo que hizo fue, hagan de cuenta, que hizo barajitas. Magencio, lotería, la muerte, este le toca ya, así, donde pudiera ser que visualmente fuera maravilloso, así fue como las acomodó. Nada de que uno, dos, tres y cuatro. ¿No le entiendes? Pues pregúntale. Yo total me voy a morir al rato, ¿verdad? Y estas obras van a durar, pues mientras dure el edificio. Esa es la gran diferencia entre la idea de, pues, de una narrativa medieval,
muy primitiva, donde todo se pone en una sola, o una narrativa medieval donde en una sola pones dos o tres escenas, no, no tantas como las de la pobre muchacha allá comida por los perros. Eh, ¿Nos trae problemas a nosotros? Pues claro que nos trae problemas, pero para eso ustedes me pagan a mí, no se preocupen. No se preocupen, yo soluciono esa situación de la narrativa que pues tienes que estar viendo, pues cuál será primero, cuál será después. Bueno, pues total, si quieres, como diría uno de mis maestros de arte de hace como, no sé, 35, 40 años. Decía, a ver, yo les vengo a enseñar a Piero, no les vengo a enseñar leyenda de la Veracruz. Para eso están los libros. Yo aquí les estoy enseñando la pintura. Bueno, pero pues hay que mediar, ¿no? Digo, hay que saber las dos. Esta es una fotografía que puedes tomar cuando estás en lo que es, pues, ¿cómo se llama? El pasillo central. Esa es la luz en la que está y pues ya se imaginarán la falta de protección, ¿no? La falta de protección que tiene. Podemos ver la destrucción del tiempo y también las restauraciones, sí. Cuando tú ya estás ahí, bueno, en estos últimos tiempos, pues tantito antes del COVID, eh, sí se logró el permiso de la UNESCO y se logró el dinero y lo que quieras, y tenemos la gran oportunidad de poder verlas restauradas, pero no todas, no todas, porque en algunos espacios no pasaron los requisitos de la UNESCO. La UNESCO te dice que tiene que ser con el mismo material con el que fue hecho. Entonces tienes que tener muy, pero muy, muy claras las fuentes para saber pues cómo fue hecho. Ese es un requisito importantísimo. Pero otro de los requisitos es que tiene que haber cuando menos dos fuentes de qué fue lo que se destruyó. No, es que a mí se me hace que aquí va una cama. Yo creo. Porque pues mira, es un cuarto. Entonces a lo mejor en este pedacito pues hay una cama. No, no, no es lo que tú se te ocurra. Alguien te tiene que haber dicho de aquellos tiempos, ¿verdad? Pues que la vio y escribió una carta, o alguien la dibujó, o alguien la copió, y tú tienes que demostrar que así fue el original. Y en algunas partes no se pasaron estos requisitos, entonces también tenemos algunas partes de Piero, donde claramente, ¿verdad?, se ve el deterioro. Son cosas maravillosas. Es considerada la más sobresaliente obra de toda la producción de la Francesca. Está plasmada con grandiosidad, pero al mismo tiempo con solemnidad. Vamos a encontrar la grandiosidad en las escenas de las batallas y vamos a encontrar la solemnidad en la forma que trata a los personajes. Por ejemplo, la reina de Saba o Salomón, etcétera, los maneja pues como personajes únicos, diferentes a los demás. La naturaleza, la arquitectura, los personajes, todos se relacionan con una armonía y un equilibrio perfectos. Los frescos se encuentran en tres niveles, en tres paredes y se dividen en 12 escenas. Nada más que estas 12 escenas, como ustedes pueden ver, pues también tenemos un montón de como márgenes, tenemos las nervaduras de los techos, tenemos mm, ay Dios mío, se me fue la palabra. Bueno, tenemos los pequeños triángulos, etcétera, y todo también se pintó siguiendo el guión de lo que estaba contando. Entonces es muy compleja. Sí, es muy, pero muy, 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 muy compleja estos tipos de obras, ¿no? La que Piero abrió y la que los demás pues siguieron su ejemplo. Lunetas es la palabra que se me olvidó, perdón. Los colaboradores, o sea, las personas del taller de Piero, hicieron las lunetas y las cornisas sobre cartones del maestro. ¿A qué se le llaman los cartones? Primero se diseña en tamaño estándar, en tamaño de mesa de respirador, y luego se hacen los cartones uno por uno. ¿Qué quiere decir uno por uno? Cada vez que tú ya tienes las piezas hechas a nivel respirador, tienes que medirlas. Y esas mediciones se tienen que hablar con el que hace el yeso. Y dependiendo del clima de esa semana, no el clima de primavera, otoño, invierno, el clima de ese día en los que ellos hablaron,
Él del yeso le dice al maestro cuántos centímetros cuadrados puede durar fresco, digamos, de una mañana a media tarde, que era lo que se trabajaba. Entonces, cada cartón pues tenía que ser hecho para ese pedazo, dependiendo, ¿verdad? Muy grande, muy chico, muy mediano, lo que fuera, dependiendo del clima y de las condiciones climatológicas. Los cartones se hacían igual. A veces había personas que lo preferían hacer en tela, pero bueno, no todo mundo, y otras personas lo hacían en papel. En el siglo XV el papel todavía era papel de muy, muy baja calidad. Entonces era papel hecho de tela podrida. Sí, la fibra de la tela que se recuperaba de estas inundaciones y de lechos del río y de lo que quieras, no creas que la gente tiraba ropa como nosotros, no, era otros momentos. Toda esa tela que pues era de algodón o de lana, que era lo que había, se desintegraba, se presionaba y se hacía el papel muy barato en el sentido del papel real, pero muy escaso. Imagínense nada más, ¿no? Muy escaso. Entonces, esos cartones eran carísimos. ¿Por qué? Porque los dibujaban y los agujeraban. Cada línea de cada cuerpo estaba punzada, ¿sí? Un punzón. Y eso era lo que se ponía ahí arriba y con hollín de madera quemada, con hollín lo talqueaban, ¿verdad? Y ese pequeñito polvo tan finito que es el hollín, traspasaba ese agujero, ese punzón. Cuando quitabas el cartón, se quedaba solamente ese puntito y el otro y el otro y el otro, y así era como se le decía al yesero el pedacito que se tenía que estar. Cuando ya estaba el yeso, se volvía a hacer ese trabajo y empezaba pues lo que era la pintura. Si eran lunetas o cornisas, pues eran los ayudantes o los estudiantes los que podían avanzar, pero caras, manos, pliegues de túnica, definitivamente, pues tenía que ser el creador, ¿no? El creador de esos cartones. Esto ya se los comenté. Y pues si nosotros, digo, no es como que alguien no pudo entender lo que estaba pasando, no, todo mundo sabemos lo que está ahí si te sabes la historia. Tenemos pedacitos rectangulares, tenemos pedacitos con ochavos, tenemos pedacitos pues en vertical, otros que están como de lado. Es una cosa muy compleja. Entonces, cuando nosotros vemos o cuando nosotros lo estamos enfrente, no tenemos que entender nada. Da lo mismo. Es tan bello que da lo mismo. Ah, pues ahí hay una cruz. Ah, pues ha de ser la crucifixión. Ah, pues ahí está uno soñando. Ah, pues ha de ser el sueño de Constantino que nos contó Blanca, que en todas partes está por. Ah, pues ahí está soñando. Ha de ser, o sea, ha de ser. Pero es tan alejada la narrativa de lo que la Biblia cuenta que alguien que no conozca los evangelios apócrifos o que no conozca las lecturas medievales que dieron paso, ¿no? Al Renacimiento, no le vamos a entender nada, nada. Es imposible que alguien pueda decir, ay, mira el arcángel San Miguel, ay, cómo no. Le está dando una semillita a Set, el tercer hijo de Adán y Eva. ¿Te acuerdas? Ay, eso no pasa. Eso no pasa. Le tienes que haber estudiado bastantito. Los frescos cuentan la historia de la leyenda de la Veracruz. En aquel tiempo no se le llamaba leyenda. Era la historia de la Veracruz. Las personas no tenían por qué creer que era una leyenda. Eso es, así fue, y esa es la única verdad, ¿sí? La leyenda de la Veracruz, la madera que se usó en la cruz donde fue crucificado Jesús. Como les decía, un tema tradicionalmente franciscano. Aquí es donde está la situación. La narrativa, las escenas, la secuencia de la leyenda de la Veracruz deriva de fuentes absolutamente medievales. ¿Qué tan medievales? Siglo XIII. Siglo XIII. Y esto fue pintado en el siglo XV.
Deriva de fuentes medievales, especialmente de la compilación que llegó a conocerse como la leyenda dorada y que en muchas partes le llaman leyenda áurea. Áurea en el sentido de oro, ¿verdad? Leyenda dorada o leyenda áurea. ¿Qué es la leyenda áurea? Bueno, es un libro. ¿Cómo se le llama a este tipo de libros? Agiografías. Agiografías. ¿Qué es la agiografía? La historia de la vida de los santos. Esa palabrita, agiografía, es historia de la vida de los santos. ¿Qué es la leyenda dorada? Es una agiografía. ¿Qué quiere decir? Que es una compilación de vidas de santos. No es nada más. Aquí la situación es que se fue pues complicando y complicando y no le podemos echar la culpa al que le escribió. Pues el que le escribió se murió y ¿qué puede hacer, verdad? Con las consecuencias de su escritura. ¿Fue escrita en latín? Sí. ¿Fue escrita a mano? Sí. Y como cualquier obra importante en lo que es siglo XIII, siglo XIV, claro que hubo copias a mano, como se hacían, ¿verdad? Los libros, los copistas dentro de los monasterios, etcétera, sí había copias a mano. ¿Quién revisaba esas copias? Nadie. Y ahí es donde está el pendientito. Porque una cosa es lo que haya hecho este arzobispo de Génova, que nosotros lo conocemos como Santiago de la Vorágine, aunque se llamaba, ay Dios mío, Jacopo da Varase, así se llamaba, y pasó a la historia como Santiago de la Vorágine. Eh, una cosa es lo que hizo este hombre, que pues obviamente es impresionante, ¿verdad? 30 años se tardó en escribirla, 30 años. O sea, es el trabajo pues, de más de una vida, ¿no? De más de una vida. Este hombre, Dominico, primero fue provincial, luego fue arzobispo, estuvo haciendo estas cosas. Era un hombre cultisísimo, sí, pero la verdad, pues a veces las buenas intenciones traen consecuencias diferentes, ¿verdad? A veces las buenas intenciones, pues te sale el tiro por donde nunca te imaginaste. Este hombre realmente trató de acercar al vulgo la vida de los santos, que eran vidas ejemplares, ¿no? Eso es lo que, al parecer, eso era lo que él quería. Si lo que queremos son mejores cristianos, pues que ellos conozcan las vidas de los santos. Al parecer, eso quería. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Bueno, es un claro reflejo del pensamiento supersticioso de la época, siglo XIII. Seguramente el arzobispo, por ser parte del siglo XIII, también tenía esas supersticiones, también tenía esa idea pues, de los milagros y de los dragones y de esto y lo otro y lo demás. ¿Por qué va a ser diferente él? ¿De dónde va a poder ser él diferente? Y si lo que estaba tratando era acercar las vidas de los santos a los de más abajo, pues le puso muchísima cremita a los tacos. Bastantita, pero bastantita. Y ahí se nos amoló el cristianismo católico, pero impresionante. Yo creo que va a ser de los primeros bestsellers, ¿sí? Esto. El segundo bestseller va a ser 100 años después, 200 años después, cuando la Biblia fue impresa en imprenta. 200 años después. Entonces les decía, este hombre, pues puro siglo XIII, dominico, maestro de escritura sagrada, ¿verdad? Y de teología, se tardó 30 años en escribir la vida de unos 180 santos y mártires, hombres y mujeres, ¿no? Pero más o menos unos 180. Y separó, bueno, no era lo único, también habló de las fiestas litúrgicas, también habló... Eh, de los fundadores del cristianismo en Lombardía, bueno, hizo ahí otras cositas. Total, completó 177 capítulos. ¿Cumplió el propósito de acercar la devoción al pueblo? Sí, definitivamente, pero, ay, Dios mío, mi vida, pues él ha de haber dicho, ay, pues, ¿cómo quieren que haga 177 capítulos? Pues si la Biblia es de este tamaño, pues a ver, ¿de dónde? ¿De dónde saco material? Entonces él se puso a sacar material de donde pudo. Y una de las cosas, pues que estuvieron prohibidas, pero que tenían acceso las altas
niveles eclesiásticos son los famosísimos evangelios apócrifos. Estaban perseguidos, estaban malditos, está todo, pero claro que existían. Sí, estaban muy bien guardados en áticos, debajo de árboles, en sótanos, en lo que quieras. Claro que existían. Y por lo visto, este hombre tenía acceso a evangelios apócrifos, pero también tenía escritos, pues, de una, de un valor exagerado, pero estamos hablando del siglo IV, estamos hablando del siglo VI, ni siquiera medieval, ni siquiera, si estamos hablando de San Agustín, ni había caído el Imperio Romano cuando él escribió La Ciudad de Dios, etcétera. Entonces, este hombre del siglo XIII agarró lo que sabía de la Biblia, agarró lo que sabía de los evangelios apócrifos, agarró lo que sabía de Jerónimo, de San Agustín, de San Vicente, de San Gregorio, que era más atrasado que el siglo XIII. Y se puso a inventar 180 vidas. ¿Quién era el papá? Y que si era virgen, y que si no, y que si el papá se murió, y que cómo se ahogó, y que si lo esto. Él inventó, pero a gusto. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que él le va a dar congruencia. Perenganito de los Palotes, el nombre, de en qué ciudad, quiénes eran sus papás, qué nivel económico tenía, hasta los pensamientos que tuvo antes de morir. Él nos lo pudo escribir. Pues sí, nadie más lo había hecho y qué es lo que va a estar sucediendo. Ay, madre mía. Está considerada esta obra literaria la más influyente obra en la iconografía medieval. ¿Cómo voy a pintar a San Sebastián? Pues como dijo Santiago de la Vorágine, sin sufrimiento, con saetas, con las manos atrás. Es que nadie más dijo eso, pues no sé, pero Santiago de la Vorágine dice. Entonces, muchachas, con esto, muchachos, con esta situación, pues vamos a saber que hasta al apóstol Bartolomé le quitaron la piel. ¿Quién había sabido antes? Pues casi nadie, ¿no? Pero desde él, así es como se presenta San Bartolomé, portando su propia piel, porque fue desollado, ¿sí? El saetamiento de San Sebastián, ya no hay otra manera. No lo vas a presentar, lo vas a presentar parado y con las flechas clavadas. ¿Por qué? Porque así lo describió Santiago de la Vorágine. Y el combate de San Jorge en Capadocia, que eso sí todo el mundo sabía que venía de Capadocia, con el dragón. Entonces empezaron a ver dragones en todas partes, de las pinturas y de las esculturas. Porque si San Jorge tuvo que matar un dragón, pues en alguna parte ha de andar sus hijitos y sus hermanitos, ¿no? Nunca dijeron que mató al último dragón, ¿sí? ¿Hasta cuándo la Iglesia Católica aceptó que San Jorge mató un dragón? Hasta 1962. Sí, hasta en Vaticano II, que quitaron a un montón, dijeron, el pobre de San Jorge, de seguramente haber sido un hombre realmente virtuoso, luchó con el mal, pero definitivamente no mató a un dragón. Porque si hubiera matado a un dragón y nosotros aceptáramos eso, pues la Iglesia Católica estaría diciéndole a todos los niños del mundo que en este mundo existieron, existieron dragones, ¿no? En algún momento. Y luego, como a San Jorge siempre lo pintan con armadura, pues ni siquiera eran dragones de hace mucho tiempo, ¿no? Porque pues una armadura, pues medieval o lo que quieras, quiere decir que hace unos 600 años todavía en Capadocia la Iglesia Católica acepta que hubiera dragones, ¿no? Entonces en Vaticano II dijeron, bueno, San Jorge seguirá siendo un hombre virtuoso, pero dragones en este mundo no hubo. Eh, el dragoncito de San Jorge va a ser también regalo al mundo artístico, ¿verdad? Por parte de la leyenda dorada. Pero ahí les va. Y esto es lo que les digo, qué cosa tan tremenda. El éxito de la leyenda condujo también a numerosas adiciones en las copias manuscritas. Se considera que este libro es uno de los libros más copiados durante la Baja Edad Media, o sea, del 14 hasta nosotros, ¿no?
En el siglo XV, acuérdense que a la mitad fue cuando se inventaron los tipos móviles. Por favor, no se inventó la imprenta, muchachos. La imprenta existía desde hace 1000 años. Lo que se inventaron fueron los tipos móviles. Y entonces, pues, muchísimo más fácil, era como un éxito mercantil. La imprenta que se ponía a hacer el trabajal de pasar a tipos móviles, los 177 capítulos, ¿verdad? Pues se dieron cuenta que ya iban como en 300. Los 180 originales del siglo XIII, para mediados del siglo XV ya eran como 300 santos. Y cada uno de ellos, pues se repetían o ¿cómo se dice? Se contradecían. Pero como la gente que copia no es la misma, y menos si es tanto, porque ya ven que se les pagaba por hojas, ¿no? A los copistas. Pues si yo decía que la perenganita mujer fue crucificada y tú no le leíste bien, pues pusiste perenganito. Entonces, ahorita les voy a contar una Santa Elodia, Santa no sé cuál, donde tenemos a una mujer santa crucificada con barba. Yo ya la vi en una iglesia en Portugal. Yo nunca había visto esta devoción. Digo, la sabía decir, ¿no? La devoción. Y ya la vi en una iglesia en Portugal a la mujer barbada crucificada. ¿Por qué? Porque en una de las copias se mezcló algo, alguien no dijo nada, siglo XV, XVII, lo que quieras, y pues está una ilustración de un Cristo en la cruz, pero con la vida de la santa. Y pues si está escrito es verdad, ¿o no? ¿Eh? ¿Qué les parece? Es una cosa tremenda. De veras se me hace una cosa tremenda. No les voy a contar todo. Yo creo que a las 12 hago el corte y pasamos al tema de hoy, que también les va a gustar, también les va a gustar. Pero les voy a contar de las cosas más como sorprendentes, ¿no? De la leyenda dorada que nosotros podemos, si ya la conocemos, podemos encontrar en esta serie de frescos, ¿no? Que está en Arezzo. Esta es una de las paredes. Como pueden ver, pues esta pared nos presenta muchísima obra. Tenemos aquí una escena que nos va a dar cuando menos 4 o tal vez 5 momentos. Fíjense, medieval, ¿verdad? Una, esta de acá arriba. Acá tenemos otra escenototota donde nos va a dar dos momentos, este primero y este segundo. Y acá tenemos majestuosamente los caballos, los estandartes. Aquí se estaba luciendo Pierre. Ha de haber dicho, pues para que me siga otro año y otro año y otro año, pues tengo que ser único, ¿verdad? Realmente único. Entonces aquí vamos a tener pues lo que es una batalla. Esto es lo que les comento, que no todo está, ¿cómo se llama? Restaurado. Entonces, la historia se inicia con la muerte de Adán. Así se llama este de Amero arriba. Mide 3,90 de alto por 7,47. Vean los tamañotes y el trabajo, ¿no? De poder cubrir toda esta capilla. Cuando nosotros vemos las capillitas, esta se ve muy grande en comparación de las capillitas de familiares que podemos ver hasta en Florencia, donde había familias, pues, las más ricas, ¿verdad? Lo que pasa es que la mayoría de las capillitas familiares se adosan, se abre una pared y hacen la capillita, ¿sí? Cuando hay dinero y la arreglan y a lo mejor pues entierran a las personas, ahí en lo que quieras. Nada más que estos bien vivos. Paz, paz, paz. Pidieron el coro. Pues un coro en una basílica, pues es un pedazo tototote, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos esta capilla y no sabemos qué es el coro, sí nos debería de saltar un poquito el desconcierto, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que esta sea tan grande si en Florencia, pues las familias podían haberlo? Bueno, es que no se adosó, sino se robó, ¿verdad? El pedazo del coro se hizo capilla. Y aquí empieza lo bueno. La leyenda dorada nos dice muy claramente y sin lugar a dudas que el arcángel San Miguel le prometió
al pobre de Adán cuando lo corrieron un óleo maravilloso, un óleo que sabemos que se llamaba el aceite o el óleo de la misericordia. ¿Por qué se lo ordeó? Porque pobrecito Adán, todo lo que perdió por culpa de Eva. No, 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 inocente, ¿no? Entonces San Miguel, ¿se acuerda? Bueno, obviamente no se dice que es San Miguel, pero bueno, la leyenda ya no le pone nombre al arcángel que los tiene que sacar del paraíso y es San Miguel, le hace esa promesita. Entonces, si nosotros ya sabemos que se lo prometió, pues claro, claro que el pobre de Adán, cuando se está muriendo, 900 años duró Adán. Pues le dijo a Set, que mucha gente tampoco se acuerda, que no nada más tuvieron a Caín y Abel, sino que tuvieron a Set. Entonces muchas veces las personas que no se acuerdan que Set es el tercer hijo, pues leen que Set y dicen, ah, pues es el mayordomo, ¿no? porque no saben quién era Set. Ustedes en esta barbaridad de 8 por 4, por cerrarlo, van a poder notar que tenemos una escena donde sí se ve a un hombre pues viejo pero vivo y también vamos a tener otra escena donde se ve al hombre ya tendido, que pues si ya te sabes la leyenda, sabes, no es que esté enfermo, sino que falleció. De manera espectacular, claro que vamos a ver un árbol. Imagínense, o sea, estos son 8 metros, estas ramas miden 4, ¿sí? Aunque nosotros estemos en el piso, nosotros estamos viendo allá un arbolote. Pues es el árbol del bien y del mal, ¿sí? Es el árbol de donde se arrancó la fruta para darse, que obviamente no fue una manzana, no se conocían las manzanas en el 1600 cuando se escribió el Antiguo Testamento. Este arbolote, muy bellamente, pero muy, muy bellamente, funciona como separador de escenas. Chequen el punto, está aquí en la mitad, acá nosotros podemos ver a esta mujer llorando, al muerto, a la familia, lo que quieras, y aquí está el tronco, sí, está como si fuera un espacio teatral. También vamos a ver que en la otra mitad va a ser la situación como los últimos momentos de vida, últimos momentos de vida. Aquí es donde está haciendo la petición Adán, y acá en el fondo es donde ya está llegando el muchacho, bueno, el hijo, que también era muy, 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 muy viejo, el hijo a hablar con el arcángel. ¿Sí los vemos aquí? Entonces podemos ver cómo el tronco está acotando el tiempo todavía no, donde no se nos moría Adán, ¿no? O sea, Seth no va a saber que muere Adán hasta que llega de regreso. ¿Se fijan la complejidad? ¿Sí me explico la complejidad del manejo de los tiempos? ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, Adán, que ha llegado a la edad de 930 años, le dice que vaya por el óleo de la misericordia. Estas posiciones que tenemos son, pero increíblemente, increíble audaces. Vean, por favor, la preciosura de este desnudo. Fíjense cómo es más escultórico. ¿Se acuerdan del quiebre de la cadera? ¿Sí? Fíjense cómo es más escultórico que pictórico. Vean cómo hace lo necesario, siendo que no se necesita. Él lo podía haber puesto hasta dando una maroma, ¿no? Porque pues es una pintura. El instante se congela y lo hace. ¿Para qué? Pues para que pueda caber otro personaje que cuando vemos el fondo, vemos que es el canoso. No tenemos por qué pensar que si él tenía 900, pues su tercer hijo pudiera ser este jovencito, ¿no? Entonces ahí él con una situación tan sencilla, pues nos está hablando que hubo pues descendencia de la descendencia, ¿no? Que 900 años, pues claro que se siguió poblando la tierra. Otra situación muy, pero muy, muy audaz va a ser el vestido que tienen las mujeres, porque ustedes pueden ver aquí que queda mucha piel
por fuera, ¿no? De este personaje que no sabemos quién es, pero este personaje absolutamente tiene los senos por fuera de la ropa. Y una de las formas de avisarnos que era una persona anciana, pues es la flacidez, ¿verdad? De esos senos. Oigan, muchachas, muchachos, estamos hablando de los tiempos donde qué feo que se te vean los dientes. Y este hombre pone la vejez, no solamente de un varón, sino también del cuerpo de una mujer. Esas son las cosas únicas, que si la sociedad ya está lista, pues claro que la historia del arte pues cambia y avanza y avanza. Ahora, vean qué cosa tan linda, qué cosa tan linda. Seth no consiguió el óleo prometido, sino unas semillas que plantará sobre la tumba de su padre. No se enojen conmigo. La mitad de las veces te va a decir que el arcángel le dio semillas. La otra mitad va a decir en los escritos que le dio una ramita. La mitad de los libros que dicen que es una ramita les van a decir que era del árbol del bien y del mal. La otra mitad les van a decir que es de olivo. ¿Sí? Yo, ¿cuáles les digo? Las de las semillas. ¿Por qué? Porque en la de Piero, en la pintura de Piero, pone, ¿sí? Pone, aquí está abriendo la boca y está sembrando las semillas. Una rama de árbol no florece. O sea, si tú plantas así, le cortas una rama a un árbol y la pones en el tierra, no, no es cierto. Los árboles tienen otra manera de hacer las cosas. Si tú pones un codito de una plantita, de quién sé qué, a la mejor, pero son plantitas, ¿sí? No son árboles. Esta situación, pues para que brote un árbol es más fácil que sea una semilla. Ustedes decidirán, es casi la misma cantidad de relatos. Puede ser semilla, puede ser rama de olivo o puede ser rama del árbol del bien y del mal. Ahora, ¿qué es lo que te dice la leyenda? Bueno, la leyenda dice que cuando el arcángel le prometió eso a Adán, cuando estaba dejando el Edén, le profetizó o le prometió, como ustedes le quieran decir, que iba a poder recuperarse, recuperarse. Recuperarse puede ser de una enfermedad, pero también puede ser la recuperación de la gracia perdida. ¿Verdad? O sea, la palabra recuperar, pues, puede referirse a diferentes cosas. Entonces, esto es algo precioso, porque ustedes recordarán que al final de los tiempos, en el juicio final, existe la promesa de que el mismo Jesús va a ir a sacar de la tumba a Adán y a Eva. ¿Sí se acuerdan de esa parte? No se acuerdan de esa parte, que no pasa nada, no pasa nada. En toda en la gran mayoría de las iglesias cristianas orientales, ya sean griegas, ya sean rusas, ya sean, no sé, de Antioquía, de lo que quieras. Hay dos escenas muy, pero muy, muy constantes dentro de la decoración o dentro de las devociones, pues dentro de no de nuestras casas, sino de las casas. Dos escenas muy, muy, muy repetidas en el cristianismo oriental. Les recuerdo que estamos viendo escenas de algo que se escribió en el siglo XIII. O sea, eso es el siglo XV, pero de donde salió las ideas es siglo XIII. Y siglo XIII estamos en cruzadas. Ahí viene lo que se vio en Constantinopla, ahí viene lo que se vio en, no sé, en el camino, ahí viene lo que se vio en Jerusalén, etcétera. Sí, son momentos muy específicos en el occidente, cuando estás hablando en el tiempo del intercambio de estéticas, historias, lo que quieras, ¿no? De ese tiempo en especial. En el cristianismo oriental hay dos escenas que se repiten y se repiten como algo pues muy importante. Una de esas escenas es el Pantocrátor. El Pantocrátor es un Cristo que está juzgando, o sea, tiene
pues la ley, ¿no? Tiene el libro donde se dice qué hizo cada uno en la vida. Este Pantocrátor siempre va a estar con San Juan el Bautista de un lado y con la Virgen María del otro. Cuando nosotros nada más vemos un Pantocrátor en el centro de una cúpula, muy seguramente si bajas los ojos va a haber un altar, o sea, no en la cúpula, pero un altar de San Juan Bautista y de la Virgen. Ese es una de las escenas que constantemente se repite. Pero la otra escena que constantemente se repite es cuando un Cristo Salvador que allá no tiene túnica roja, en el occidente sí tiene la túnica roja. Pero en esta escena es un Cristo Salvador que se está levantando y ves un montonón de lápidas movidas y están resucitando los muertos, ¿sí? Eso cualquier cristiano sabe que es la resurrección de los muertos después del juicio final. Pero específicamente en estas escenas del cristianismo oriental va a haber una lápida donde está saliendo un hombre y una mujer. ¿Sí? Central, digamos, esa lápida. Va a haber lápidas por otros lados, pero esta es central y es una sola lápida. Es Adán y Eva, cumpliéndose la promesa, ¿verdad? Donde se redime el pecado original, ¿no? Entonces, esa idea, pues como cristianismo occidental, pues ahí está, y ahí está, y ahí está. Entonces, la idea de que si florece es eso que se le va a dar, ¿no? A Adán se recupera, no es específicamente que esté pensando en la enfermedad, que Seth, cuando fue a recogerlo, lo que estaba pensando era que se iba a cumplir la promesa y que su padre no iba a morir, ¿no? Porque pues la promesa era la recuperación, pero la recuperación era el favor de Cristo, ¿no? El favor de Dios Padre. Pero bueno, estas cosas son de los cristianos, ¿no? Del cristianismo. Eh, ¿Cómo se llama? El ángel se lo da, regresa el camino, toma su camino y cuando regresa pues ya se da cuenta que su papá muere y aquí es donde le abre la boca, cosa que los cadáveres no se tocan. Recuerden, ellos pues son el inicio de lo que más adelante pues van a ser los hebreos y luego más adelante los judíos, ¿no? Pero bueno, ellos pues son el inicio. Los cadáveres no se tocan. Entonces se tiene que abrir esa boca, la abre pues con ayuda, ¿verdad? De esa ramita y le pone ¿cómo se llaman? Los granos por debajo de la lengua. Ahí es donde se inicia realmente el camino de ese árbol espectacular de donde se va a cortar la madera para hacer la cruz de Jesús, según la leyenda dorada. Entonces, bueno, las personas que están a su alrededor, pues se cree que es lo que es la familia, ¿verdad? Y esto es la preciosura de esta obra de 8x4. Entonces, ok, ya tenemos las semillitas debajo de la lengua, pasan los tiempos y pasan los tiempos que, según la Biblia, pues pudieran pasar más o menos unos 1600 años entre Adán y Salomón, ¿no? Si se van a la cronología bíblica. Entonces, tarararán, claro que brotan las semillas, claro que se hace un árbol magnífico y ese árbol magnífico pues da la casualidad que estaba en el patio del rey Salomón. ¿Por qué no? Si estamos eligiendo lugar, ¿por qué nos vamos a ir más lejos? ¿No? Entonces, el rey, al verlo tan magnífico, decidió que era para él. Salomón, ya saben, ¿no? Las concubinas y manda matar a un general para quedarse con la muchacha y las minas del Salomón son leyendas, 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 leyendas. Ordena que sea cortado, pero la leyenda nos dice que a la madera no se le podía dar empleo. ¿Por qué? Porque si la cortaban para una puerta, cuando trataban de poner la puerta, quedaba muy grande. Si la trataban de cortar para poder hacer un barandal, cuando lo ponían en el barandal, le quedaba muy chica, ¿no? La leyenda nos dice que la propia madera pues tenía vida. ¿Por qué? Porque ella sabía que estaba
hecha, que había sido creada para recibir, ¿no? El cuerpo de el Cristo crucificado. Eh, Cuando se hartaron los artesanos, ni le avisaron a Salomón, no le avisaron, ya dijeron, híjole, o sea, trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, y si le avisamos nos va a regañar. Entonces la leyenda dice que los artesanos, airados, enojados, decidieron colocar la madera en un lugar donde había un estanque, como si fuera un puentecito. Ese estanquecito hasta nombre tiene en la leyenda, se llama Siloé y iba a estar hecho para el que quisiera, ¿no? O sea, no era algo privativo de lo que es Salomón o lo que quieras. Bueno, esto que ustedes están viendo aquí, esto que están viendo aquí, pues es una escena totalmente diferente de la otra. En este momento, la persona que está arrodillada es la reina de Saba. ¿Por qué la reina de Saba se arrodilló? Porque en el momento que se acercó a ese puente, ¡pum! Tuvo una visión y en esa visión vio que ese puente se ponía en vertical, se formaba en cruz y oyó una voz que le dijo que el Salvador, no le dijo Jesús, ¿eh? Las leyendas también tienen su límite, muchachos. Le dijo que el Salvador iba a ser colgado, no le dijo clavado, sí, o sea, iba a ser colgado. Es muy entendible porque el castigo no era clavos, el castigo era amarrado, ¿no? Entonces, bueno, así fue la visión. Ella despierta de la visión, del trance, de lo como ustedes digan, ¿verdad? Y acepta que fue una visión divina. Entonces se arrodilla, adora al madero, sin saber qué significa el Salvador. Y la siguiente escena es cuando ya la recibe Salomón, ¿sí? Fíjese, por favor, cómo cambia su ropa. Fíjese. ¿Por qué le pone una blanca? Porque en ese momento da la idea de que ella aceptó ser peregrina, que no había ido ahí a ver a Salomón, sino que fue ahí porque estaba previsto que iba a tener esa visión y lo que quieras. Entonces, fíjense por favor cómo le cambia la túnica. Es un detalle muy pequeño, pero es un detalle muy importante. Según la leyenda, bueno, esto lo de la visión ya les dije. Ella le informó a Salomón que el Salvador colgaría de ese árbol y así, desmembraría el reino de los judíos. En el tiempo de la reina no existían judíos, eran israelitas, pero pues en el tiempo de la vorágine pues nada más existían judíos. ¿Qué quiso decir? Pues solo Dios sabe, ¿verdad? Pero eso fue lo que le informó. Esto llevó a Salomón a tallarla y enterrarla hasta que fue encontrada por los romanos. ¿Cómo estuvo esto de la situación? Le dio tanto miedo a Salomón, porque no sabía en qué momento iba a llegar El Salvador, que lo destronaran, que dijo, vámonos, a ver cómo le hacen porque está recién inaugurado el reino de Israel, con ese David fue el primero, ¿verdad? Y Salomón fue el segundo. A mí no me van a salir con que esta madera me va a venir a desmembrar mi reino. Entonces da la orden y fíjense por favor, la leyenda dice que la orden es que enterraran en las entrañas de la tierra, o sea, en lo más profundo de la tierra. La leyenda dice que es la orden. Y vean qué cosa tan linda cómo se soluciona. O sea, es que para crear una leyenda tienes que tener una lógica narrativa espectacular. Vean cómo se soluciona el problema. Los sirvientes, que no tenían idea qué hacer, ¿verdad? Con con esa orden, decidieron tirarla a una noria, pues ya la noria ya está perforada, ¿no? A una noria, sí sabemos lo que es la noria, ¿verdad? Los pozos de agua, ¿sí? Una noria pensando que era lo más profundo que podían encontrar. Entonces, vean cómo te ponen al madero con todo y los nudos y todo, ¿verdad? Cargado con muchísimo esfuerzo. Y se supone, pues, que aquí debió de haber estado algo empedrado, lo que quieras, para que cayera ese tronco. ¿Qué es lo que te pone muy cerquita de la escena, Piero? Pues te pone la anunciación, ¿no?
Nunca pudo haber habido crucifixión si no hubiera habido pues una encarnación del verbo. Entonces te pone esta anunciación hermosísima donde el Dios Padre está mandando al Espíritu Santo y donde Él solamente está como mensajero. Es fabulosa la perspectiva, ¿no? La dificultad de esta escena. Ahí les va. 33 años después de la anunciación, pues le cae a la justicia romana un crucificado extra. Entonces no tenían cruz, nada más tenían para los dos ladrones. No tenían de dónde hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace el magistrado, según la leyenda? Da la orden y me hacen otra cruz. ¿Y los pobres de dónde sacaban la madera? Pues aquí es donde está la preciosura. La madera, enterrada anteriormente por Salomón, flota a la superficie de un estanque donde muchos de los que habían enfermado buscaban curarse. ¿Se fijan cómo siempre la hicieron milagrosa? La leyenda va siguiendo, ¿no? El milagro. Los judíos, los pobres hombres que necesitaban la madera, se acordaron de que siempre andaba flotando algo, ¿no? En ese estanque, la sacan y con eso construyen. ¿Ya vieron cómo está pintado el que el madero está flotando? ¿Sí se fijan? Entonces es fabuloso tanto la leyenda como la posibilidad de crear, ¿no? De crear en paredes, que además pues unas están así y otras así y otras así, el poder hacer todo eso. Voy a terminar esto y voy a hacer el break. Lo que el mundo cristiano acepta es que va a ser la mamá de Constantino, la que después fue Santa Elena, la que descubrió la Veracruz, ¿no? Los clavos también, la corona de espinas, el mármol de las escaleras donde presentó Pilatos a Ecce Homo, ¿no? Al Cristo. Esa tradición viene del siglo IV, quedó intacta. Esa es tradición, no es leyenda, es una tradición, siglo IV. En la leyenda, pues tomaron esa tradición y simple y sencillamente, pues la hicieron como más eh, meticulosamente articulada. Eso fue lo que hizo la leyenda. La tradición es Santa Elena, la encuentra y la lleva al continente. La leyenda lo que hace, pues es todo lo demás. Fíjense. Tras la victoria del emperador Constantino sobre su rival Magencio, acuérdense que él le ganó a Magencio porque vio una cruz en el cielo y unas letras que decían, bajo este signo vencerás. Eso es lo que dice la tradición. Y es muy impresionante lo que la historia te dice por el nivel de superstición. Cuando Helena trajo todas las cosas, según la tradición, lo que hizo fue poner cosas arriba de Constantino, porque es bajo este signo. No fue que se convirtiera, sino le puso clavos en su casco, le puso las cruces en la capa, pues está bajo ese signo, etcétera, ¿no? Entonces, Santa Elena se supone que va a Jerusalén, el lugar donde ha sido ocultos solo puede averiguarse con la ayuda forzada de un judío que casualmente se llama Judas, Judas judío, no Judas Iscariote, ¿no? Sino Judas de judío. ¿Ocultada en qué sentido? En un sentido histórico, pues se lo comió el Calvario, ¿verdad? Ahí quedó la madera y pues la naturaleza hizo lo que tenía que hacer. En un sentido cristiano, pues como la sangre y el sudor de Cristo tocó esa madera, pues tuvo que ser ocultada, porque tenía sangre y líquido, ¿no? Del cuerpo de Jesús. Mientras se desentierra la cruz, porque ya les dijo Judas dónde era el Calvario y lo que quieras, se descubren las tres cruces. Fíjense las leyendas, tienen que tener lógica. Si tú vas al Calvario no vas a encontrar una, vas a encontrar las tres. Pues qué problemón, ¿cómo vas a saber cuál es la Vera Cruz? Bueno, la Vera Cruz se identifica cuando un joven muerto que está siendo llevado en el féretro vuelve a la vida después de que las tres cruces,
una tras otras, son colocadas sobre él. Toman una, no pasa nada, pues es de un ladrón. Toman otra, no pasa nada, pues es la del otro ladrón. Toman otra, se resucita y claro que es la de Cristo. Entonces, la leyenda dorada era tan atractiva porque era patológica, era milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, que las personas se aprendieron mucho más eso que cualquier otra cosa que le pudieran haber, este, ¿cómo se llama? Le pudieran haber enseñado en un catecismo o en una educación formal. Entonces, por favor, esta solamente es cuando están descubriendo las tres de este lado, ¿verdad? Y aquí es donde una de ellas, vean cómo están aquí las otras dos, ¿se fijan? Una de ellas hizo, pues, que pues puede ser enfermo, se curara o puede ser muerto, se reanimara. Les recuerdo que si queremos, yo no tengo religión, pero hace mucho un católico espectacular que tenía 91 años, fue alumno mío, él era médico y me dijo, maestra, le voy a pedir un favor. En honor a los millones de cristianos que existen en este mundo, ¿no pudiera usted decir reanimar? Porque resucitado solo uno. Y desde que él me lo dijo, me gusta decir reanimación, porque resucitado, bueno, pues uno. 91 años, fíjense, y tomaba clases conmigo de filosofía. Era algo espectacular. Le daba clases a esas personas de 83 a 93 años. ¡Wow! Yo les decía, mientras no me cobren, me conformo mientras no me cobren ustedes. Entonces, muchachones, sí quería platicarles de la leyenda, porque es la leyenda la que hace pensar en escenas a los pintores, a los escultores, etcétera. ¿Sí? No, no, ¿de dónde sacan las ideas? Pues de alguna parte. En el caso de Occidente, específicamente de Europa, va a ser de la leyenda. Ustedes pueden leer la leyenda así. Si se meten a Google, pueden ser por pedacitos. Hay ediciones muy caras, pero muy hermosas, pero sí las pueden leer. Las traducciones empezaron desde el siglo XV, al inglés, al francés, al alemán, etcétera, ¿sí? De latín al búlgaro. Entonces, vamos a hacer un alto en el camino para las personas que tengan que ir al bañito, las personas que tengan que ver el celular, y yo voy a cambiar. Ay, Maggie, qué bonita muchachita, hace mucho que no te veo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Voy a, voy a abrir la del día de hoy, que también les va a gustar, les va a llamar la atención. Mira, aquí está sesión 10. No, es otra. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. La leyenda ha de ser esta, con numeral. Sí, aquí es. ¿Te dio calor? ¿Le podemos prender? Le prendemos un ratito. Así está a gusto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mientras no tenga, porque el problema del calor es que se me duermen todos. ¿Ya tienen más adelantados sus planes de Semana Santa o todavía andan muy a medias? Eso, es que es la única manera. Ah, me gustaron más estas de acá. Ay, aquí está. ¿Cómo se llama? Librada, la santa que les voy a platicar. Crucifixión. ¿Cómo ven esto de la leyenda dorada? ¿Cómo lo clasifican? A ver. Eso. ¡Qué barbaridad! Y pues mientras no haya cómo poner las cosas en línea,
pues ¿a quién le vas a creer? Pues al que te cuente, ¿no? Que no es posible o para qué tanto detalle si tú no estuviste ahí. No es falta de fe, pero cuando alguien te empieza a decir tanto, tanto, tanto detalle, dices, digo, tienes el derecho a decir, pero ¿y cómo supiste tanto detalle? No, no el grosor, pues eso alguien te lo dice y por fe lo crees. Eso sí, pero el detalle sí tendríamos derecho a decir, a ver, y ¿de veras sabemos cómo se llama el hombre que llevó a Santa Elena al Calvario? Es importante saberlo, ¿no? ¿Verdad? Es como tener un poquito de control sobre la información que está llegando, ¿no? Bueno, y también separar fe de fe ciega, ¿no? La fe como eleva al ser humano, pero la fe ciega no. La fe ciega. Sí, en la superstición, en la ignorancia, siendo que la fe lo que hace es darte un motivo mayor, ¿no? Es muy diferente la fe ciega que nos hace mención, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pero a mí me encantan. Me dicen las personas, pues digo que ya tenemos mucho tiempo de conocernos, lo que sea. Blanca, tienes que ver la serie de los Tudor. Está lo máximo. Y yo ni me digas, porque me encanta el fulano que está haciendo Enrique VIII. Pero si yo empiezo a ver series, al ratito voy a llegar a la sesión y les voy a decir, por cierto, cuando firmó el tratado andaba vestido de azul. Sí, porque cuando estás concentrada en algo, te empiezan a llegar las imágenes y la información, y al ratito la información me va a llegar de las series de Netflix, ¿no? Entonces muchas veces me he perdido de series maravillosas que ganan premios por escenografía, por actuación, así por lo que todo, porque digo, no, es que al ratito les voy a decir, no, y tenía la cabellera así, y ni modo, ni modo. Si quiero seguir dando clases, sí tengo que cuidar de dónde llega mi información. Tengo que cuidarla. Es, eh, fíjate que yo creo que en español nada más hay una, ¿eh? Si yo creo que y es española, no es latinoamericana. Creo que nada más hay una. Y lo que hay muchas son publicaciones. Entonces, lo único que hay que tener como una idea, pues, del precio. Si es pasta dura, no cambia nada lo de adentro, pero se aumenta mucho el precio. Eh, hay publicaciones en español donde solamente te dicen unos cuantos, te dan, no sé, 60, 70, como un muestreo. La verdad vale la pena no leerla toda, sino un cachito. Déjame buscar dónde anda, si es directo en Amazon o en la casa del libro, lo que quieras, y lo pongo en el chat. A lo mejor a alguien se nos antoja. Y si hay alguna biblioteca pública que ya la haya digitalizado, no lo he hecho, no, hace ya rato que no tocaba este tema. Les pongo la liga y pues la leemos gratis, ¿no? O le damos así como un entre gratis. Eh, sí les voy a pasar la liga de la digitalización con ilustración. No le vamos a entender nada, pero pues para verla, ¿no? Para verla. Sí, esa sí sé dónde está y sí la tengo por alguna parte aquí en mis apuntes. Sí, hay que darle la vueltecita. Vorágine, ese es, exactamente. Ahorita que lleguen ellas dos, regresamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Este es el 40. La leyenda. Entonces, qué padre que les platiqué el día de hoy. Sí, además es entretenidísima, ¿eh? Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno que toqué el tema,
porque así ya nos vamos con algo realmente nuevo, ¿no? Realmente nuevo. Em, para las que damos arte, sí es importante el conocer la leyenda, bueno, leerla, ¿no? Estudiar la leyenda dorada, porque hay iconografías muy oscuras, hay iconografías muy extrañas. Eh, y como son santos, pues ni modo que estén en la Biblia, pues todos los santos son posteriores, ¿no? A la Biblia, no tiene nada que ver con eso. Entonces, cuando nosotros vemos a un santo con un hacha partiéndole el cráneo, híjole, pues cuando menos que alguien te diga algo, ¿no? Entonces te vas a la leyenda y lo pones. O, por ejemplo, hay un santo que la mitad del cuerpo es hombre y la otra mitad del cuerpo es mujer. Tú ves la pintura sin aureola, tú no, o sea, si no estudias, pues, ¿de dónde se te va a ocurrir que San Onofre, que por un castigo tuvo esa como metamorfosis y la? Nada más viendo una imagen, pues no eres maga, ¿no? Entonces la leyenda para las que enseñamos arte, pues sí le tienes que dar su tiempecito, de veras. O está crucificada con barba. Pues, ¿de dónde vas a poder imaginarte cómo caminó, ¿no? La iconografía, que es la forma en que se representa. Así que esa fuerza la tenía que saber yo, porque si no me iban a reprobar mis maestros. Pues miren, como son nada más 35 minutos, para no perder el hilo, ¿no? Del programa inicial, el que les ofrecí, me gustaría cerrar, son 35 minutos, sí lo vamos a lograr, sin duda, con una obra que es francesa, por decirle algo, pero bueno, más bien es borgoñesa flamenca. Aquí es una historia así como que interesante, y gracias a esa combinación, pues vamos a tener algo único. Afortunadamente, la obra que estaba planeada para el día de hoy sí es posterior a Piero, entonces no me salté tanto las trancas, ¿eh? Esto más o menos se considera que se pintó entre 1470 y 1480 y es el libro de las horas de María de Borgoña. No se llamó así todo el tiempo, este es el tercer nombre que la historia del arte le da, pero es el que ya se quedó. Sí, el libro de horas de María de Borgoña. Ustedes ya saben cuáles son los libros de las horas porque abrimos este módulo con uno de ellos, pero vamos a recordarlo. También se llamaba horarium, ¿verdad? Es pues, en latín. Es un tipo de manuscrito iluminado que llegó a su esplendor en el Renacimiento, en el 400 y en el 500. Ya después se bajó muchísimo su popularidad, principalmente porque la Iglesia Católica puso un apretón con el Concilio de Trento. Entonces ya no estaba tan libre el que llegara un pintor y dijera que rezara yo en ese castillo. Ya no estaba la situación tan libre. Ya la Iglesia Católica en Europa Occidental, a mediados del siglo XVI, pues puso un poquito de orden y claro que empezó a recuperar los espacios que la leyenda dorada había invadido con, con, con cejas y rumores, ¿verdad? Y la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Trento, empezó a recuperar institucionalidad, fe, pero sin extras, etcétera. Cada libro de horas es único, era único y sigue siendo único, debido a que se realizaba exclusivamente para una determinada persona, aunque todos incluían las devociones de las horas de la Virgen María. Por eso no se le llama misal, por eso no se le llama, no sé, de otra manera, se le llama el libro de las horas, aunque ya se pierde esto de las horas de la Virgen María.
Suele contener textos de rezos, salmos, así como abundantes iluminaciones alusivas a la devoción cristiana. Realmente era como traer una caja, cofre de tesoro en tus manos. Era carísimo. Podía costar lo mismo que un pueblo entero. Un libro que una aldea, ¿sí? Un libro. Lo mismo que la aldea. No que el castillo del que lo paga, ¿no? Pero de la aldea que mantiene al del castillo. Tuvo su origen en los libros de salmos que los monjes y las monjas debían memorizar. En el momento que pasaron a devociones particulares de clases altísimas, se le empezó a poner oro y más oro y lapislázuli, que es con lo que se hace lo azul. Eh, secretos de fórmulas secretas que con el tiempo, ¿verdad? Se descubrió que eran minio, el mineral, minio. Con eso podían hacer las transparencias, pero cada quien lo traía totalmente asegurado, pues para que lo contrataran a él, ¿no? Y no a otra persona. Durante la última parte del siglo XIII, el libro de horas se popularizó como libro de oración personal para principalmente mujeres de la nobleza, dentro de una devoción extrema, porque pues te dicen qué es lo que tienes que rezar cada hora del día, ¿sí? Incluyendo en la madrugada. Te despertaban, ¿sí? Los maitines te despertaban, hacías la plegaria y luego tal vez, ¿no? Te podías volver a dormir. O como diría mi hija adolescente, mamá, no se volvían a dormir. Se habían dormido a las 7 de la noche. La Bárbara. Tú conoces a Bárbara, ¿no? Ah, no la conoces, la Bárbara. El primer ejemplo inglés que sobrevivió fue aparentemente escrito para una mujer laica, o sea, no monja, que vivió cerca de Oxford en 1240. Entonces, por eso sí se sabe que desde el 13 ya estaba ahí y siguió y siguió y siguió. A veces se dieron como regalo de bodas por parte del novio, pues claro, para que no piensen otra cosa. En el día, más que rezar. Ya en la noche ya veremos, ya platicaremos de eso. Debido a su gran valor, algunos quedaron registrados en testamentos. Así como decías a quién le tocaba el caballo, pues claro que decías a quién le tocaba el libro. En el siglo XV llegaron a ser tan populares que se omitieron la mayoría de las decoraciones para hacerlos asequibles al gran público. Entonces le bajabas el precio, pero tú como burguesa, pues tú podías ir caminando hacia la misa con y con el libro y nadie sabe, nadie supo que nada más tiene dos ilustraciones adentro, ¿verdad? Bueno, pues ahí se puede hacer la luchita. Entonces, en esta última sesión, fíjense cómo ya estamos muy avanzado, el 480, ¿verdad? Está muy avanzado ya el siglo XV, 1470-1480. Específicamente el libro de las horas tiene algo que ninguna otra obra tuvo, y fue la recreación de ventanales dentro de ilustraciones de un cuarto de página. Los libros eran de este tamaño y las ilustraciones pues podían ser de un cuarto de página o de página entera. Por lo tanto, cuando se habla del libro de horas de María de Borgoña, muchas veces se habla exclusivamente de la escena de la ventana. No, la gente como que dice, no, pues me voy a tardar mucho, ¿no? En todo el libro. Entonces se elige la escena de la ventana. Ustedes ya van a saber que no es la única, pero es la más importante y la más famosa. Se ha teorizado, esto es lo que les digo de los nombres, pero también hay algo muy especial. Miren, algunos libros de horas están hechos sobre páginas en negro. Cuando tú no sabes nada de libros de horas y ves una página en negro con dorado y todo, y sabes que son muy caros, es muy fácil imaginar que es porque es un lujo extra. Bueno, en mi caso, si yo veo algo en negro con dorado, digo, wow, pues quieren que se vea más. Y fíjense que ahorita ya está totalmente probado. Me metí a una tesis de una maestro en la Complutense a la semana pasada, y de eso se trataba la tesis. Había libros de horas como regalo mortuorio. Entonces se hacía esa maravilla, esa preciosura en hojas negras y se le regalaba pues al muerto, ¿verdad? Para
digo, para su mejor muerte, lo que quieras. Lo interesante de esto, acuérdense que yo soy bien mala, yo siempre ando pensando mal de la gente. Lo interesante de esto es que los tres nombres que tienen, pues es algo así como cuna de lobos, ¿no? Así como una rebatinga, porque muy poquitas hojas son en negro y todas las demás son perfectas, preciosas, pues como los libros de horas que se le regalaba a tu esposa o tu hija, lo que quieras. Entonces, la teoría es que el primer nombre era el libro de las horas de Carlos I, duque de Borgoña, ¿no? Pero pues quedó viuda, hubo una viuda, esa viuda era Margarita de York, lo mejorcito y lo más arriba que había de la aristocracia en aquel tiempo. Entonces ha de haber dicho, ¿y qué necesidad hay de que se nos vaya el librito? Mejor síganle en blanco y que sea el libro de horas de Margarita de York, ¿no? Ese es el segundo nombre. El primero es de Carlos I, duque, no, él no es rey, es duque de Borgoña. El segundo nombre es de Margarita de York, pero se cree, ay, pues no sabemos, ¿verdad? Que esta madrastra le regaló a su hija, María de Borgoña, el librito. ¿Por qué digo que soy muy mala y que no les creo? Pues porque María de Borgoña llegó a ser la mujer más rica del mundo, bueno, del mundo occidental. Entonces yo me puedo imaginar a María, ay, por cierto, ¿te acuerdas del librito que tienes en el buró? Como que se vería muy bonito en mi buró. Ay, sí es cierto, tráiganselo, por favor. Sí, o sea, no me puedo imaginar que la madrastra le regalara eso a una mujer que podía tener cualquier cosa sin hojas negras y blancas y lo que quieras. Más bien lo creo que le dijo María. Y por cierto, aquel libro que iba a ser para mi padre y que tú le diste vuelta atrás, venga para acá. Pero eso es chisme, 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 chisme que mata a la gente. Chisme caliente que mata a la gente. Entonces, el libro de horas de María de Borgoña va a ser el tercer nombre, porque se supone, pues como que el tercer dueño. ¿Quién lo hizo? No sabemos. No sabemos, qué triste. No que sea anónimo, pero se lo comió la historia. Entonces se le va a llamar maestro de María de Borgoña, pero ustedes ya van a saber que es porque hizo el libro, no porque hubiera sido tutor de María de Borgoña, ¿verdad? Maestro de María de Borgoña, él va a ser el ilustrador y él es el que hizo esto nunca visto de la escena de la ventana, pero sí tenemos el nombre del calígrafo. Y eso, pues ya estamos hablando ahora sí del Renacimiento, ¿verdad? El señor se llamaba Nicolás Spiering. Eso que sepamos el nombre y que sepamos de otras obras que hizo él, ya es siglo XV, pues muy avanzado, ¿no? 1470, 1480. Y aquí es donde les digo que es lo especialón de esto. Miren, estas personas eran flamencas, pero el duque de Borgoña, en aquel tiempo, el ducado de Borgoña, era de las familias más ricas de toda Europa. Era el contendiente al trono de Francia. Él era el que realmente mandaba, ¿sí? En el siglo XV. Entonces vamos a tener una de las familias más ricas de Europa con trabajando con pintores en el momento más rico en cuanto a lo que podían ofrecer, que eran los flamencos. Entonces, si una persona que te puede dar la escena de la ventana te cobra mucho y tú eres uno de los más ricos del mundo, pues gracias a esa combinación existe pues este tipo de obras, ¿verdad? Y definitivamente pues la escena de la ventana. Entonces, aquí tenemos esta mariquita, pues no nada más era duquesa, ¿verdad? Ella fue esposa de emperador. Entonces, eso de que me digan que la madrastra le dio el librito a la emperatriz, pues por eso les digo, o sea, no, no sé, soy malita, soy mala, ni modo. Ahora, aquí les iba a platicar todas estas situaciones. Aquí está. El libro contiene 186 folios, quiere decir páginas, ¿verdad? Folios originales y tienen una medida de 22 por 16.
Entonces el librito pues es más chiquito que la típica regla, ¿verdad? Que usábamos en la primaria. Tiene 24 rondas de calendario, 20 miniaturas a página completa, 16 ilustraciones de cuarto de página, 14 miniaturas más pequeñas. Y fíjense qué cosa tan linda. Era tan notorio, ¿no? La originalidad, que cada una de las letras que le puso todo un relato, ¿no? A una letra, está catalogada como obra de arte. Sí, o sea, una letra, pues historiada se le llama. Y 8 bordes ornamentales. Cada una de ellas, pues, es una obra de arte. La famosa escena de la ventana. Vamos, tenemos 20 minutos. Las dos ilustraciones más conocidas contienen una revolucionaria técnica de trampa-antojo. Ya sabemos, ilusión óptica, ¿no? Esto ya no lo sabemos. Demostrar una segunda perspectiva. ¿A qué le llamamos segunda perspectiva? Nos van a decir lo que nuestros ojitos pueden ver. Si nosotros estuviéramos aquí y fuéramos de este tamaño, ¿verdad? Porque pues la personita es de este tamaño. Si nosotros estuviéramos aquí y fuéramos de este tamaño, nuestros ojos, ojo, normal, lo que enfocaría, pues sería lo que está en este espacio. Yo a lo mucho puedo ver a Cintia y todo aquello, pues sí es cierto que lo veo. No es una oscuridad. Pero así, si yo estoy viendo a Cintia, que me puedan decir, ¿qué dice, qué hora es? O si el switch está puesto, no es verdad. Yo tengo que reenfocar, ¿verdad? Tengo que reenfocar. Y en el momento que reenfoco, pues yo ya no las estoy viendo a ustedes. No se me desaparecen, pero salen de foco. Pues el bárbaro del maestro de María de Borgoña inventó cómo fregados hacer que si tú estás viendo, tienes que enfocar aquí primero y lo subes 3 milímetros y ¡pum! Se te va por completo, porque estás adentro de una capilla o estás adentro de una sala de un castillo. Es algo de veras que en aquel tiempo de haber sido cosa del demonio, pero ahora pues es maravilloso. En ambos casos, la escena de fondo se convierte en el foco principal con la imagen de primer plano proporcionando el marco. El libro ha sido descrito como indudablemente entre las obras de arte más importantes realizadas en Europa, un hito en la historia del arte y uno de los objetos más apreciados de la corte. Pues claro. Um, los márgenes de casi todas las páginas están decoradas con drolleries, ya saben, guirnaldas de flores, insectos, joyas y sibilas. Las sibilas son las hechiceras, son las brujas, las profetisas de la antigüedad. Va a haber sibilas del mundo griego y va a haber sibilas del mundo romano. Cuando les platique de la Sixtina, pues les voy a platicar quién es la Sibila Cumana, la Délfica, que estoy segura que todos ustedes ya se lo saben de memoria. Todo, de memoria, completo. Pero aquí los vamos a ver una por una. Eh, eh, la obra de este maestro se caracteriza por una mezcla de colores que se blanquean hacia el horizonte, mientras otros, por lo que si son joyas, si son cojines, lo que quieras, se satura. Su paleta es notablemente más oscura con las zonas alrededor de los rostros de las figuras y esta situación de utilizar el pigmento negro en espacios tan pequeñitos, ay, no muchachos, no, a ver, no se, perdón, vamos a poner esto acá. Vean, esta fregadera, 18 centímetros de alto. Esto está puesto en media regla. Esta muchacha está en su cuarto. Este cuarto tiene un espacio que era típico, ¿verdad? Donde algunas personas se podían sentar. Las ventanas están abiertas, tienen un tipo de emplomado muy medieval, pero muy básico. Fíjense cómo, si se acuerdan, esto lo hacen aquí en Tonalá. Se hace nada más la gota, cae, y hasta se ve, ¿no? Dónde está la gota. Esto es súper, básico. Pone una situación, la que es la verdadera, donde, ¿ya vieron que es la misma muchachita? ¿Se fijan? Que esta es esta.
está dándole rezando la devoción absoluta a la Virgen y el Niño. Y esta Virgen y el Niño está adentro, pero por abajo de la zona sacra de una capilla gótica. Si nos estamos dando cuenta, esto que hizo este señor, nadie lo había hecho. Nadie lo había hecho. Dice, son visibles a través de la ventana como una imagen dentro de una imagen. Pues sí, queridos, pero ahí les va. Estamos en el siglo XV. No es una imagen dentro de una imagen. Es un deseo pintado. El deseo de esta mujer que está leyendo el libro de las horas, tan caro que lo tiene que tocar, digo que no lo puede tocar, ya vieron que lo tiene con una, ¿cómo se llama? Paño, ¿no? Con una tela. Fíjense cómo el perrillo pequeño de la fidelidad. Pero dense cuenta, esta persona, bueno, el pintor nos dio, ay, qué cosa tan impresionante, fíjense lo que les voy a decir, nos dio el estado mental de la que está rezando. ¿Se fijan? Yo estoy aquí en mi ventanita rezando con mi librito, pero mi alma, mi espíritu, mi mente, como ustedes lo decidan, ¿verdad? ¿En dónde está? Hincada ante la Virgen, mi alma, ¿no? O sea, al tú estar rezando, tú estás dejando la mundanidad, ¿verdad? Y tú te dedicas, pues, en el momento de la devoción, en este caso a la Virgen María. Sí, sí me explico con que está, fíjese, por eso es tan importante. No, es que es una maravilla la perspectiva. Sí, sí, es una maravilla. No, es que ve todas las ventanitas. Sí, 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 sí. Es algo excepcional. Aquí lo que es único, primero, nunca visto y hasta castigable por la Inquisición, es que el pintor pintara el estado del alma de la que estaba rezando. Eso es lo importantísimo. Y ese pues es el gran secreto, ¿verdad? El gran secreto que claro que les vengo a platicar. Mm, bueno, nos hace mención, pues, de fijarnos, ¿no? En esta alfombra, que pues también está súper complicada y que nos ayuda a darle muchísimo más distancia, ¿no? Distancia, profundidad a esa capilla. Ahora, el entorno privado, no hay ninguna duda, las puertas, desposorio. Ok. La forma en que está armado cada uno de los atributos, por así decirle, o cada uno de las decoraciones del espacio mundano, o sea, del espacio real, donde estaba la persona, pues que sí existe, ¿verdad? Y que está leyendo, sí va a tener ciertas em, símbolos que ellos entendían. No necesitaban un maestro para que se los explicara, porque pues ellos vivían en aquel tiempo y así es. Pues sí, no sé, ahorita si llega una jovencita con un anillo con un diamante, la mayoría de nosotros va a pensar que es anillo de compromiso. No, 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 a lo mejor no es, ¿verdad? Pero es como una cosa que así se hace, o sea, así eran aquellos tiempos. Si tú ves dos claveles, muy probablemente hay algún compromiso matrimonial. Si tú ves un perro pequeño en el regazo o en el tobillo, estás hablando de la fidelidad, etcétera, ¿no? Y aquí, claro que nos lo pone, claro que nos lo pone. También, si quisiera, por favor, que notara que él es flamenco, por lo tanto puso una frente altísima, ¿verdad? Él, como no era ni francés ni italiano, no tuvo que cambiar, a pesar de que ya está cambiando la fecha, pues 1480, ¿sí? Pero vean cómo pone esa frente que es totalmente flamenca. Ahora, va a haber otras escenas, pues porque claro que estamos hablando de diferentes momentos y diferentes festividades y quisiera presentarles esta escena
que es del mismo tamaño, que es del mismo tamaño que la otra, Cristo clavado en la cruz. No tengo nada, no tengo nada que explicarles, esto lo sabemos. Lo que sí me gustaría es que vieran se le llama preciosismo. Una cosa es que alguien sea muy detallista, incluye muchos detalles, y otra cosa es que sea preciosista, incluye muchos detalles, cada uno preciosos, ¿sí? Hay una diferencia. El detallismo, alguien que es muy detallista, a alguien que hizo un esfuerzo preciosista. Fíjense por favor cómo aquí también estamos viendo a través de una ventana, también estamos viendo un espacio privado, porque aquí vemos un cojín, vemos unas joyas, pero vean cómo logró el brillo del mármol en ese cilindro, ¿verdad? Esto se llama fuste, el fuste de la columna. Por favor, noten el dolor de esta escultura, ¿sí? Que al final de cuentas, pues queda con el dolor de la Virgen, ¿no? O de la Magdalena. Pero son adornos, se supone que son esculturas adentro de un nicho. Si vemos el nicho, ¿verdad? Esto se supone que son, pues, esculturas que están adornando el cuarto de adentro. Algo que es, pues digo, muy de llamar la atención, pues si vas a hacer una ilustración de 20 centímetros por 20 centímetros, no pudieras ponerle menos raza. ¿Ya vieron el número en la cantidad de personajes? Sí, tenemos personajes apenas llegando, tenemos testigos, tenemos mujeres, tenemos hombres. Puso muchísimos caballos, a todos y cada uno, claro que los puso pues con diferentes vestimentas. Es muy complejo, muy, pero muy, 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 muy complejo. Nada más que, no sé si está notando la furia. Muy pocas veces nos dicen pues lo que significó que alguien lo clavara. Este hombre tiene el martillo, ¿se fijan? Es un momento, un segundo antes que golpeara ese martillo la carne. Bueno, el clavo, no la carne. Es un segundo antes. No tenía que haberlo puesto. Todo el mundo sabe que fue clavado. Bueno, todo el mundo cristiano, ¿verdad? Sabe que fue clavado. Pero él quiso recordarnos el dolor, porque pues la pasión de eso se trata, ¿no? La pasión de Cristo es específicamente el dolor de él. Y aquí, pues no tuvo límite, ¿verdad? Claro que hizo lo que le dio la gana, las cosas que pudieran haber estado guardadas dentro de su cofrecito de joyas, el tipo de joyas que tenía esta, tal vez Margarita de York, tal vez esta María, y otra vez esto negro. ¿Se fijan el paño? Que tal vez en algún momento sí fue hecho para alguien que ya había muerto. Pero bueno, las cosas cambian. Ay, Madre Santa. Aquí está la cruz, aquí está, esto ya lo vimos. Ah, otra de las cosas que sí llama mucho, pero mucho, mucho la atención, es la licencia, el permiso que se otorgó a sí mismo el pintor de, de hacer a los crucificados. Dios mío, por favor. O sea, parece como si fueran, ¿cómo les dicen ustedes a los molinos de aire? Papalotes, no sé cómo les digan aquí. ¿Mande? También, ¿no crees? O sea, es algo imposible de sostener. ¿Qué cruz, o sea, qué travesaño de cruz te va a sostener esto con una persona? Ponle tú que pesara 60 kilos, no importa. Son 60 kilos que se van a ir para un lado o para el otro, ¿no? O sea, porque ellos estaban amarrados. Pero para que más les guste, ¿ya vieron la hermosura de las escaleras? Las escaleras y aquí todavía una persona algo le está haciendo al hombre, ¿no? Estas, bueno, ok, no nos vamos a enojar, vamos a estar así como que está bueno, te aceptamos, pero hay que fijarnos en esas cositas, ¿no? En esas cositas. En la pura esquina están estas muchachas y estas muchachas sí podemos ver que algunas solamente traen como un turbante y una de ellas sí trae un adorno.
Este adorno es un adorno bellísimo del siglo XV, que está hecho de terciopelo, se ponía y se quitaba, o sea, se extendía y una mujer te lo volvía a poner en un momento determinado. Pero esas líneas que ustedes están viendo son en aquel siglo. Es una malla de oro, una red de oro, y en cada cruce de las líneas, esas líneas engarzaban una perla, ¿sí? Entonces, esta personita que nos está volteando a ver debe de haber sido alguna de las amigas o de Margarita o de María, ¿verdad? Ahí de la corte, que la inmortalizaron, ¿sí? Y muy probablemente, es probabilidad, muy probablemente en ese momento, en esa corte, ella era la única que tenía la red de oro con las perlas, ¿sí? Por eso aquellas personas pues la podían identificar. No tenía una marca, pero pues tenía algo que las demás personas no la tenían. Esta es la crucifixión, claro, todo está por folios, ¿verdad? El cuerpo de Cristo se retuerce de dolor y pintado con particular detalle y habilidad. Su pecho se levanta pesadamente mientras jadea para respirar. Otra vez el patetismo. Acuérdense, lo patético nos habla de emociones relacionadas con enfermedad o muerte. Es morbo y patético, o sea, morbosidad y patetismo. En este caso es patetismo, donde está este pobre. Entonces se ve cómo se hunde, ¿verdad? Vientre, y estás tratando de expandir, pero el aire no sale, perdón, el aire no entra. Es muy fuerte, es muy fuerte la escena. Hay muchísimo menos personas, sí, muchísimo menos, pero sigue habiendo muchos, ¿verdad? Y claro que vamos a tener bíblicamente, no hay duda, pues ahí va a estar la Virgen María y su eterna acompañante, que es la Magdalena. Si ustedes pueden notar, es magnífico, pero magnífico el contraste del tipo de cruces, ya que los otros dos no tenían que ser crucificados, por lo tanto no tenían que tener abiertas los brazos. Y también aquí pueden notar que en esta escena, esas cruces altísimas, ¿verdad? Pues ya volvieron a una situación un poco más realista, ¿no? A una altura, a mí se me hace todavía muy alta, pero bueno, más realista. Esto es lo que se considera, obviamente, ¿verdad? Pues parte de la gran obra de arte, los decorados de cada una de las hojas. Aquí vemos la escena media, ¿verdad? Y aquí es otra vez otro de los decorados. Este ángel lo que está cargando es la columna. Acuérdense, no en todos los países el Cristo de la columna tiene devoción. No, no en todos los países. Aquí en el centro, en el Bajío, en Ciudad de México, el Cristo de la columna tiene mucha devoción. En otras partes no. Por alguna razón, alguien le ha de haber pedido a él. Recordemos que él es flamenco, pero el que le paga es borgoñés. Es diferente los santos y las devociones. Entonces, este arcángel bellísimo, ¿verdad? Está llevando la columna y uno de los instrumentos. ¿Ven el flagelo? ¿Lo ven aquí? Instrumento de la pasión. Ay, Madre Santa. Bueno, vámonos. Esta ya la vieron. Estas son de otro libro, nada más para que vean, por ejemplo, esto es nada más la orillita de abajo. Pero si quisiera platicarles de la librada. Miren, por ejemplo, el Marcos Evangelista. Vean por el amor de Dios el súper, pero este cuarto que le puso, ¿no? El que definió cómo recibía del cielo San Marcos. Y aquí ustedes pueden ver, pues el león, que es el apelativo, ¿no? Según el Apocalipsis. Vean los adornos, vean, tenemos dragones, pero este dragón nada más tiene dos patas. Tenemos centauros. Ah, esta es Santa Catalina.
Muy bien, Santa Catalina. Vean por favor la cinturita. ¿Por qué tenían que poner a las muchachas si eran santas? ¿Por qué las tenían que poner tan acinturadas? Pues no lo sabemos, ¿verdad? Pero según la leyenda dorada, pues Santa Catalina sí blandió espada. Entonces, pues, ¿por qué no vamos a poner una santa arriba del muerto? ¿No? Pues muchachos, son mensajes un poquito, disonantes, ¿verdad? Si quieres ser como Santa Catalina, tienes que ser virgen, tienes que ser mártir. Ay, si matas a un cristiano o no cristiano en medio de tu vida, no pasa nada. Las cosas ahí se van compensando. Pero bueno, así se pintaban, así se pasaba la idea, así era la situación. Y esto, y ya con esto termino, es Santa Librada. Librada es una santa virgen y mártir de origen español, cuyas primeras referencias datan del siglo XII en Sigüenza de Castilla, donde la catedral alberga sus reliquias y el retablo más antiguo de su honor. Ahí va. Se la venera porque atiende una petición muy peculiar: deshacer casamientos indeseados. Así empezó Santa Librada, así. Una santita muchacha que te hacía el favor de deshacer casamientos indeseados. Pero, en algún momento empezaron a juntarse una Santa Librada y otra Santa Wilgefortis. Ya para el siglo XVI, ya era una mujer con barba crucificada. Ya era una mujer con barba crucificada. Ya no hubo vuelta de hoja. Nosotros vamos a ver este personaje y vamos a decir, ay, Chihuahua, ¿por qué tiene busto Jesús? Porque en esta obra del maestro y como no entendemos latín, ¿verdad? Pues nosotros vemos un crucificado dentro del cristianismo, pues ¿qué vas a pensar? No es ignorancia. Ves un crucificado, ves a Jesús y te fijas tantito y tiene senos y empieza así como que, ah, chihuahua, ¿y a qué hora sucedió eso? Bueno, mis queridas, es Santa Librada. Esta preciosura está hecha por el maestro de Borgoña y estas otras las pueden ver en capillas, en iglesias, en donde ustedes quieran, de tanto de España como de Portugal. Un poquito en Perú, un poquito en Brasil, muy poquito. Era porque ya no se pintaban, es que hubo orden en el siglo XIX, siglo XX, que se retiraran, que se retiraran. Pues la verdad sí causa mucho incógnitas a las nuevas generaciones, ¿no? A los niños, el tener a una mujer barbada, ¿no? Entonces, Santa Librada, aunque ustedes no lo crean, en aquel tiempo simplemente era una mujer con barba porque así no ponía en peligro su virtud, porque no era bellísima, pero Santa Librada a raíz de los años 80, pues claro que va a ser la santa de transgénero, transvesti, etcétera. ¿Se fijan? Como una cosa empezó con algo, luego empezó, y como es de casamientos indeseados, pues también esa idea de que pues es que yo no quería casarme, pues porque yo no era hetero, ¿no? O sea, etcétera. Va caminando, caminando, caminando. Primero fue una tradición, luego la leyenda, luego la ignorancia, y luego se revive por una cuestión sociológica absolutamente ajena a una iglesia institucionalizada, ¿sí? Entonces, bueno, con esto termino. Les agradezco muchísimo. Que disfruten mucho. Ay, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que disfruten mucho, pero mucho